entra con la que sale, la molinera tiene la llave con la que entra, con la que sale. Yali, 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 yali. Ay, yali, 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 yali. Muchacho, baile la cumbia y porque la cumbia emociona, la cumbia cienaguera que se baila suavezona. Vamos con la flamencumbia, que porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. Vamos con la flamencumbia, que porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta, la bailan hasta en Sevilla. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. Vamos con la flamencumbia, que porque la cumbia emociona. De la medianoche, marita mía, me voy con ella. Vente tú conmigo, vente tu gitana, a la orilla de un río, con varita de caña, un cobre bravío. Le, 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 le. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tengo el gusto de presentar a mis compañeros de Flamenco Punto Latino que muy gentilmente me acompañan el día de hoy. Mario Martínez, Daniel Páez en la flauta, Diego Cadavid en las percusiones flamencas y latinas. Bueno, el flamenco en la música colombiana. El maestro Abadía, en el 1962, en su tercer volumen, habla de 5 regiones muy específicas de la música en Colombia: la región atlántica, pacífica, andina, llanera y amazonas. Pero bueno, y las influencias con las que se formaron: indígena, la africana y la española. Pero de la parte española no se había hablado, nunca se había hablado, no se había contemplado. Entonces, un poquito escudriñando aquí y allá, pues hemos ido llegando a las raíces. Y pues es nuestro propósito del día de hoy, mostrarles un poco de esa influencia que tiene el flamenco dentro de la formación de las raíces de la música colombiana. Nuestra pregunta, herencia o coincidencia. Ya escucharon ustedes esto que hemos denominado un encuentro entre las dos culturas, lo hemos denominado flamencumbia, el maestro Paz Barros y unas cosas tradicionales de Andalucía. Empezamos con un poquito de
marco histórico para hablarles del flamenco. El flamenco tiene una formación también muy variada, es una mezcla, es una fusión de muchas culturas, empezando por los judíos que al llegar a la península ibérica se llaman sefardíes, judíos sefardíes, y ya desde el 2000 antes de Cristo llegaron con sus embarcaciones acompañados de los fenicios. El rey Salomón venía, pues era muy rico. Luego, hacia el 700 antes de Cristo, vuelve otra migración con la invasión de Nabucodonosor en Israel, vuelven a llegar judíos. Pero la evidencia más importante está en los primeros siglos, primero 1 y 2, cuando los romanos también dominan y vuelve y juega, están los judíos allí. Entonces los judíos sefardíes, a los cuales les debemos mucho nuestra cultura también, además de la plata, fueron los que le dieron el billete a la reina, además de las joyas. Ellos pusieron el billetín para que Cristóbal Colón llegara a América. Igual también desde las islas de Curazao le dieron plata a Cristóbal Colón para la campaña libertadora, bueno, etcétera. Otro día hablamos de eso. Luego viene en el 700, ya después, la invasión musulmana, duró 8 siglos. Se forman los califatos, primero los emiratos, el califato de Córdoba muy próspero, y luego esos forman como unos 30 reinos, y algunos de ellos empiezan a pedir cacao pues, a otras tribus musulmanes del África del norte. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta eso. Hay una influencia africana ya en la parte, en Al-Ándalus, se llama toda la parte ibérica. Luego, hacia el 1400, llegan los gitanos, que llegan de la India, no se sabe exactamente su procedencia, pero bueno, también llegan con su cultura. Entonces es bien interesante porque hacia 1492 fue cuando Boabdil entregó Granada, era el último reducto árabe, y entregó Granada a los reyes católicos. Entonces, ¿por qué nos fijamos en esa fecha? Porque resulta que a partir de ahí ya terminó la España musulmana y empieza la morisca. Y ahí es donde empiezan este tipo de fusiones. Ya los árabes traían un ritmo muy importante que es la zambra. Y los gitanos también tenían una zambra, aunque la zambra es un término que se utiliza como para la reunión de la fiesta, pero también es un ritmo, que fue con el que empezamos. Y la unión de estas dos culturas, y las tres con los sefardíes, y bueno, además con toda la influencia europea también, porque hay influencia de los valses, de influencia de Italia y de Francia sobre todo, y es cuando se empiezan a fusionar estas culturas. Y sale una zambra muy particular, que es la zambra moruna, que fue como empezamos esta charla. Y la particularidad que nunca se había notado, y hoy se las vamos a contar, ese secretillo, es porque el contratiempo de la cumbia, la síncopa. Si en África uno examina y examina por todo lado y no sea, pues la razón es esta, porque resulta que esa zambra moruna, cuando ya expulsaron luego de haber un romance musical ahí entre todas estas culturas en los 1560, ya los expulsaron a todos, cada uno para su casa. Entonces los gitanos se refugiaron también en las cuevas allí en Granada. Es que Granada por eso es muy importante tenerla en cuenta para esta charla. Se genera la zambra moruna y tiene una particularidad, que fue lo que hicimos ahora, el contratiempo, que era esto que estábamos haciendo. Y resulta que aquí esa palma se convirtió en llamador. Pum, 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 pum. El llamador. Y eso es lo que hace justamente lo que caracteriza nuestra cumbia, el contratiempo. Y bueno, además de muchas cosas más. Entonces, ¿pero cómo llegó? En esa época ya empezaban pues, los misioneros a venir a América, los conquistadores y los colonizadores, y hay un libro de Fernández que habla desde las melodías nazaríes de Granada hasta la cultura musical cristiana. Ahí es donde se empieza a traer esto para acá. Y lo mismo, pues obviamente ya directamente la influencia africana en los tambores, más la influencia de los indígenas en las flautas, en la melancolía, en la flauta de millo, en los maracones,
Y hay una parte bien interesante, porque ¿cómo coinciden acá? Pues hay un punto, como un epicentro de la cumbia en la costa atlántica, que es el Banco. Pues muchos dicen que en Siena, que aquí en muchas partes, pero el Banco Magdalena tenía una particularidad, que había esclavos indígenas, porque también los había, no solamente negros. Entonces había esclavos indígenas, había esclavos negros, y bueno, y pues convivían juntos después de las jornadas de minería y agricultura, etc. Y allí, pues, en sus tardecitas ya de ocio se reunían a tocar, pero sobre todo cuando venían las visitas de los españoles importantes, entonces los grandes hacendados pues los traían, los despercudían un poquito, los lavaban, les ponían un atuendo español, que esa parte es española, esas peinetas y las aretas grandes son muy andaluzas y se conservan hoy en día en la indumentaria de la cumbia. Y también se conservan en los versos, en la parte cantada, en la composición, los octosílabos. Y se conserva también en la cadencia armónica, es la cadencia del finales del barroco español, que es muy clásica, la, sol, fa, mi, 7. Cartagena, canto de sirena, brisa marinera, susurro del mar. Eso es cadencia española. Y los boleros y muchas composiciones se basaron en eso e influenciaron toda la música. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando los sacaban a la visita, pues se sentaban ahí y como nos pasa a los músicos, bueno, ¿y qué vamos a tocar? Entonces, pues el indígena con su sentimiento triste y melancólico, pues empezaba a tocar y el africano como con su soberbia y su rabia empezaba a pegarle al tambor. Y ya sabíamos que ya hablamos pues de esa influencia también de los misioneros que a través de la música catequizaron. Eso se fue influenciando y fue también como nació nuestra cumbia. Wow. Vamos a aligerar un poquito. Hablemos también de la parte del Pacífico y la parte andina, así como grosso modo. Hay que fijarnos fijarnos mucho en un ritmo, en la jota nacida en Valencia, pero en la escuela bolera, que es en Europa se dio y en España, con los ritmos tradicionales de las cortes francesas, italianas, que fue lo que llegó aquí a los Andes, que pues el vals y este tipo de bailes, la danza, la contradanza, bueno, ese tipo de cosas, pero hay un ritmo muy especial que es el fandango, que dicen en lengua mantú que pues es africano. Los españoles dicen que el fandango nació allí, aunque que puede ser de ida y vuelta, pero el fandango tiene una particularidad que se interpreta en 3/4 y mezclado más la jota dio una cosa muy curiosa, y son estos ritmos amalgamados como el tanguillo, como lo que pasa también en los llanos orientales con el joropo, que es exoropo, que es un acervo andaluz, mozárabe, exoropo. Y allí se combinaron también, pero son ritmos bien interesantes, y como es el flamenco, como son las bulerías. Pero bueno, eso lo dejamos allí mientras podemos avanzar. Esto fundó el tanguillo, digámoslo así, que influenció toda la parte del Pacífico colombiano. Tiene que ver también con es el 6/8, fusión con 2/4, con 3/4. Tiene que ver con el merengue y la puya vallenata, que son tanguillos. El son y el paseo sí son como un poquito más de lo que estábamos hablando de los tangos, estos flamencos y tangotientos antiguos. Bueno, tiene que ver el bambuco. El bambuco, por eso yo lo saco un poco de la región andina, porque en realidad el bambuco tiene mucha característica, es del Pacífico, muy africano y muy de este 6/8 y muy tanguillo. Vamos a interpretarles para finalizar. Entonces, un tema que de Gerardo Núñez, se llama Sahara, es un tanguillo, pero le hemos involucrado todo este tipo de cosas de las que hemos hablado. Entonces vamos a escuchar desde ritmos árabes, porque también tienen influencia árabe, con el ritmo... Sí, bueno, ritmos de Marruecos y Argelia. Y luego, pues la parte de tanguillos, y van a escuchar en algunos momentos bambucos y currulaos. Entonces, sí, ¿qué? Pues bueno, muchísimas gracias. Entonces, lo hemos llamado flamencurrulao, este nuevo encuentro entre las dos culturas.
Ay, mi peregollo, mi peregollito. Muchísimas gracias. Gracias. Nuestra conclusión, ¿coincidencia o herencia? Yo digo que es más herencia que coincidencia del flamenco en la música colombiana y ustedes lo podrán juzgar por lo que acabamos de tocar. Muchísimas gracias.